Muy buena, Gabo, ¿cómo estás? Buenas, caballero, ¿cómo vas? ¿Qué tal, tío? Muy bien, aquí, bueno, tú en Cádiz y yo en Barcelona, ¿sabes? Madre mía. Estamos Tú te has confinados, recorrido, macho. ¿Qué? te has recorrido en 2 años, te has recorrido medio Europa, vamos. Y lo que queda todavía, ¿eh? Y lo que queda. Así que a ver. Madre mía, tío. Bueno, hoy tenemos aquí a Gabriel Loaiza, más conocido como Gabo. Estudié con él el grado de Ciencias Activas Físicas y del Deporte allí en Cádiz. Pasamos unos buenos años allí. Y de hecho coincidimos después en Barcelona al año siguiente, él haciendo el máster en rendimiento y yo hice haciendo el máster en actividad física solo, así que pues igualmente seguimos bastante en contacto. Y quería, antes que ya he dicho un poquito ahí, ya te he presentado un poquito, quería saber un poco exactamente qué es lo que has hecho en estos años, porque yo sé que sobre todo lo has orientado hacia el entrenamiento en baloncesto, en deporte de base, pero yo sé que lo has hecho en distintos equipos, entonces quería preguntarte un poquito cuáles han sido esos equipos, en qué categorías has estado y cómo has ido desarrollando un poquito tu trabajo, de hecho de primeras. Bueno, a ver, yo cuando decidí estudiar INEF no lo hice porque fuese bueno en ningún tipo de deporte, la verdad. Porque como tú pudiste ver, era más bien como aquí, como en Cádiz, un patapalo. Un Y lo patapalo. hice por el baloncesto, que era y es y sigue siendo y seguirá siendo mi pasión. Entonces todo lo enfoqué a intentar mejorar los mecanismos de enseñanza-aprendizaje en baloncesto. Empecé Ujú. entrenando en el club de mi ciudad, que es San Fernando. Luego tuve la suerte de, cuando estuve estudiando en Cataluña el máster de rendimiento deportivo, entrenar en el Jack Sanz, que es uno de los clubes con más tradición en categorías de formación en Cataluña, Ujú. donde estuve 2 años llevando infantil, cadetes, junior y también el segundo equipo senior. Y este año pasado, que bueno, que acabamos de terminar por el tema del coronavirus, que nos han cancelado la temporada, pues tuve la oportunidad de irme a Suecia con Boris Valibrea, de entrenador asistente suyo en la primera división sueca. Y sí que es verdad que, bueno, este año no he estado prácticamente nada vinculado con el tema de la formación, que a mí me encanta y es realmente mi pasión, pero bueno, ha sido un año súper provechoso donde he podido aprender muchísimo de lo que verdaderamente me gusta, que es el baloncesto. Bueno, aquí veo que hay gente que te conoce, porque te están diciendo Mister. De hecho, aprovecho aquí para decirlo a todos, de que aquí en cuarentena es que, claro, como no nos pelamos, pues aquí no nos peinamos y si nos intentamos peinar es complicadísimo. Ya Y, con los pelos y, que nos están saliendo. y yo que tampoco he sido muy cuidado de nunca, la verdad. Y ya por curiosidad, diferencia entre la enseñanza de baloncesto en este caso y sobre todo a nivel de deporte base en Barcelona, entre España en este caso y Suecia, por ejemplo. ¿Hay Uh, diferencias? sí que es verdad que Cataluña, Barcelona es un ejemplo de cómo se está poniendo en marcha esos métodos más constructivistas donde se trata de empoderar al jugador en su proceso de aprendizaje y el entrenador pasa a ser más un guía que plantea una serie de problemas. Aquí en Andalucía todavía a esa realidad no hemos llegado, aunque hay muchos atisbos de la mano de profesores de universidad como David Cárdenas o Paco Alarcón, que dan en la Universidad de Granada, y aquí sí sigue en Andalucía con todavía mucha enseñanza tradicional, mucho más analítico, larga fila, que por ejemplo en Cataluña que sí hay un método mucho más estructurado. Pero ya si te vas a Suecia es tremendo cómo de alejado están con respecto a cómo trabajamos aquí. Allí utilizan ideas o métodos que nosotros utilizábamos hace 20, 30 años, totalmente descontextualizados, donde el jugador solo aprende aquello que sabe el entrenador. Bueno, Al final, mientras que no sea como la gimnasia sueca que nos enseñaban en clase. no, ya, no, pero me ha chocado que allí en Suecia el tema del ejercicio físico, de la importancia que se le da al preparador físico no es muy grande. Ujú. Nosotros que este año estábamos en un equipo profesional, éramos de los pocos equipos que tenían su cuerpo técnico, un preparador físico dedicado todo el tiempo a la preparación física de los jugadores. En el resto de clubes no se le da prácticamente nada de importancia. Y estamos Pero por hablando otra de primer parte, nivel. Y estamos hablando de primer claro, nivel. sí, sí.
No, y que se mueve mucho dinero a esos niveles, pero no le dan la importancia ni al tema de disponer al jugador, optimizar para que pueda llegar a una buena forma deportiva, de los procesos de recuperación. Porque en Suecia, por ejemplo, nosotros jugábamos allí dos partidos semanales, que claro, más que entrenar, nosotros únicamente jugábamos, recuperábamos y volvíamos a jugar. Entonces allí la labor del preparador físico es fundamental, aunque no se le da la importancia. Pero con esto de la metodología, yo soy muy fan de aquellos que hablan de que hay que analizar el contexto. Al final, si tú ves, en el caso del baloncesto, como en Serbia, que Serbia es una potencia en nuestro deporte, porque el baloncesto es un medio para salir de la pobreza. Entonces allí, como se entrena, es totalmente diferente a como entrenamos en España. Claro. Entonces creo que, bueno, no hay que casarse con ningún método, pero... Yo quería saber un poquito la curiosidad, a ver qué diferencia habría, porque claro, nosotros nos han enseñado de una manera y después nosotros nos volvemos a formar, pero claro, ya saliendo de otro país, yo por ejemplo cuando estuve en Reino Unido pues me pasó exactamente lo mismo. La metodología que nos enseñaban en Cádiz era totalmente distinta a la que yo aprendí en Reino Unido. Y yo creo que el hecho de conocerla pues es algo que nos enriquece en cierto sentido, y de hecho yo creo que en cierto sentido te tengo como referente en tema de habilidades motrices, porque de hecho recomiendo a todo el mundo que estéis aquí, que seáis entrenadores o que os guste el tema de enseñanza, el hecho de seguir a Gabo cada 2x3 está subiendo cosas de libros, cosas de resúmenes o esquemas de ideas o de papers, y la verdad es que lo sintetiza bastante bien, coge las ideas muy claras y hace propuestas, en este caso para el baloncesto, pero que yo creo que puede ser bastante para cualquier deporte colectivo, tipo que sea de oposición en este caso, como fútbol, como puede ser balonmano, pues puede tener ciertas transferencias, y yo creo que es muy interesante a la hora de ya no solo de táctica, sino también de técnica, en este caso de cómo enseñar una técnica, y cómo enseñar una técnica o una habilidad motriz. Y a raíz de esto, quería preguntarte, hablando de un poco cómo se están enseñando actualmente las habilidades motrices, tanto en el colegio como en el día a día, o en deportes colectivos, en los equipos, ¿cuán eficaces son los métodos actuales o cuán ineficaces son? Yo creo que ahora, en el contexto en el que vivimos, en el que vive la sociedad del siglo XXI, hay una ausencia de calle, que al final era el medio donde el niño adquiría esas habilidades básicas de forma espontánea, en un entorno lúdico, con amigos, probaba cosas, probaba movimientos, etcétera, etcétera, que eso en la realidad, en la actualidad no hay. Entonces, sí, los métodos que se están utilizando ahora en educación física o en los propios entrenamientos de cualquier tipo de deporte que sea más estructurado, pues no pueden seguir utilizando las recetas que se utilizaban en el siglo pasado, porque las necesidades son muy diferentes. Y además hay que hacer un añadido del problema que tenemos ahora con las redes sociales, con el WhatsApp, con las consolas, que al final ahora el deporte o la actividad física, el ejercicio físico, tiene que hacer frente a un oponente de 24 horas, que para el niño es quizás mucho más cómodo estar sentado jugando a la Play que estar desarrollando cualquier tipo de actividad física. Entonces, jugar con ese equilibrio es muy complicado y hay diferentes teorías. Yo soy muy fan y creo que debemos ir por ese camino intentando asumir los aportes de la neurociencia con una perspectiva mucho más constructivista, donde no se limita al niño, y para ello hay que crear una serie de escenarios en el entrenamiento que permitan la prueba, que permitan al niño explorar, y para ello nosotros, los entrenadores, debemos crear situaciones problemas, porque esos problemas son los que van a suscitar necesidades, y esas necesidades son las que van a ayudar que el niño llegue. Claro, si el niño no llega, nosotros tenemos que empezar a guiar y a plantear otro tipo de alternativas. Y entre lo que el niño descubre por sí mismo, las alternativas que nosotros planteemos y luego la práctica deliberada y continuada, pues debe dar buenos resultados.
a la hora, claro, porque estamos hablando en este caso, del baloncesto o de cualquier deporte colectivo que, dependiendo de la situación del juego, pues una misma habilidad se puede presentar de mil maneras distintas y, claro, tú enseñar, tal y como se enseñaba antes, por ejemplo, en tenis, pues voy a darle de derecha y voy a darle de esta forma y voy a darle siempre de esta forma. ¿Qué ocurre? Que después en partido, no hace falta ni siquiera en partido, porque haya un poquito más de viento y te mueva la bola 3 centímetros más a la derecha, pues ya le tienes que dar un poquito de una manera totalmente distinta. Es un poco, yo creo que vas un poco en ese sentido, ¿verdad? Claro, en los deportes de interacción, los estudios y las propuestas de Paco Cirulo y del Barça son las que han cambiado por completo el paradigma de entrenamiento. Al final, cuando tú estás expuesto a la reacción de los adversarios, a las relaciones que se tienen que establecer con tus compañeros, a un medio inestable, pues al final no se producen dos situaciones iguales. Y al no producirse dos situaciones iguales, tú no puedes enseñar habilidades de una forma totalmente analítica. Hay que tener equilibrio, pero también individualización del proceso de entrenamiento, donde la habilidad ejecutada, un gesto técnico ejecutado por un jugador no debe ser y no puede ser igual en otro jugador. Es decir, que hay que tener en cuenta muchos condicionantes. La apertura en cuanto al aprendizaje de esas habilidades, pues te la da el deporte en cuestión, obviamente. Por eso, en Estados Unidos, muchos estudios, yo lo sé por estudios que he leído de gente vinculada con la NBA, hablan de la importancia de fomentar en etapas iniciales el multideporte. Claro, es decir, que a veces... De hecho, aquí va otra de mis preguntas en relación al tema de adquisición y al proceso de adquisición de habilidades motrices. Quería preguntarte si es lo mismo enseñar una habilidad motriz o un proceso, o iniciar un proceso de habilidad motriz cuando eres niño, cuando eres adolescente y cuando eres adulto. Si significa para el cuerpo lo mismo, o para el cerebro en este caso. Hay un ejemplo que es demoledor. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a aprender un idioma, es mucho más fácil aprender ese idioma en las etapas iniciales que si ahora con 24 años pues me voy e intento aprender el sueco. Pues ya sea por la plasticidad de las conexiones nerviosas, la capacidad de establecer nuevas conexiones neuronales. Las etapas iniciales son básicas por eso, porque tenemos mayor capacidad de adaptarnos y de absorber esos aprendizajes. Y el problema es que no estamos dando ningún tipo de importancia a las etapas iniciales en cualquier tipo de proceso. Un ejemplo claro es muchas veces en cualquier club se da esos equipos de etapas iniciales al niño, al joven jugador del club, que quiere entrenar un poco para sacarse su dinero, pero que desconoce cuáles son esas etapas sensibles de aprendizaje. Si no respetamos las etapas sensibles, pues ya vamos a ir arrastrando una mochila muy cargada con malos hábitos que difícilmente a la larga pueden ser cambiados. Yo creo que esto en deporte está claro, porque no es lo mismo aprender un gesto o una táctica cuando eres pequeño a cuando eres más mayor, pero, por ejemplo, lo que me estoy dando cuenta yo en mi lugar de trabajo es que cuando me viene un adolescente o me viene incluso un niño y le hago un test, por ejemplo, de a ver cómo salta, pues digo... Y veo cómo cae, cómo apoya o cómo salta en ese momento. Y digo, la madre, es que esto, como no lo mejore a la larga, esto va a ocurrir, pues, no una desgracia, pero sí que puede producir mayor riesgo de lesión. Entonces digo, ¿qué se está enseñando entonces en educación física en las escuelas? ¿Sabes? Para niños o adolescentes que en este caso pues no sean no estén en ningún equipo, en ningún deporte, y qué se está enseñando o qué está ocurriendo en la enseñanza para que ocurra esto, de que no sepan los niños ni siquiera cómo saltar. Aunque se les enseñe de manera errónea y que caigan, por ejemplo, con las rodillas hacia adentro, que es lo más típico. ¿Sabes? Que las chicas, por ejemplo, suelen caer muchísimo con las rodillas hacia adentro. Al final siempre todos los organismos tendemos a adaptarnos y cuando algo nos produce cierto dolor, pues intentamos compensar de alguna manera y eso va a generar los problemas que tú estás hablando. Pero el problema es casi del sistema. Es decir, ha habido etapas en nuestro sistema educativo público donde las clases de educación física
por los recortes que ha habido y demás, no. ¿Gabo? Bueno, creo que lo hemos perdido. ¿Me escucháis a mí directamente? Considerada una María. Una María. Repite todo esto porque se te ha cortado, Gabo. Ay, perdón, tío. El problema, que es el sistema educativo en el que ahora mismo estamos. Vale. Un sistema educativo donde no se le da nada de importancia a la educación física, donde los profesores tienen 2 horas de educación física, donde en primero de bachillerato, si los alumnos o alumnas tienen examen justo después de la educación física, siempre le piden al profesor si pueden coger algo de su hora. Entonces no se crea el escenario suficiente para que la educación física tenga un valor realmente educativo. Es que la educación física no es correr por correr, no debemos dejar de ser de una vez los locos del chándal y empezar a darnos valor. Y eso parte de la educación. Y ojalá este confinamiento, donde se está viendo tanta gente que necesita de ejercicio físico, tantos profesionales que estáis subiendo planes de entrenamiento, etcétera, etcétera, sirva para que nos reencontremos un poco y pensemos y pongamos las cosas en su justa medida, que son muy importantes determinadas asignaturas, pero la educación física debe ser troncal. Yo creo que ahí hay algo que tú has dicho correcto, que estoy totalmente de acuerdo, que es empezar a darnos valor a nosotros mismos como profesionales y que no somos solo los del chándal, sino que somos otra cosa. Volviendo un poquito a lo que es el tema de hoy, que es el tema de los procesos, de cómo aprende ese niño o ese deportista, digamos que puede haber diversos factores que influyen a la hora de adoptar o no adoptar un patrón motor o un gesto concreto o una táctica concreta. ¿Me podrías enumerar y explicar un poquito cuáles consideras tú que son esos factores más importantes? Pero a ver, creo que la principal herramienta que tenemos los entrenadores o los profesionales que nos dedicamos al ejercicio físico es la propia tarea y el contexto que creemos. Pero sí que es verdad que es necesario tener en cuenta las dimensiones de todo humano deportista, en palabras de Paco Cirulo. Entonces, esas dimensiones de todo proceso de aprendizaje, ellos hablaban de una dimensión coordinativa, una dimensión expresiva, una dimensión condicional, socioafectiva, emotiva, es decir, que todos se muestran en un humano deportista interconectado y que de ahí no se puede aislar las cosas. Sí que es verdad que Javier Olivera, un profesor que tuve en el INEF de Barcelona, hablaba de que hay que establecer 2 etapas, dos etapas claramente diferenciadas. Una anterior a los 9 años y una posterior a los 9 años, donde obviamente la cantidad de práctica motriz es muy relevante. Él hablaba que creo que ha quedado ya bastante algo desfasada, la teoría de las 10.000 horas de práctica. Es repetición. En cuanto de cantidad, pero a su vez hay que dar calidad. En ese tiempo, en esas etapas iniciales, pues anteriores a los 9 años, hablaba del conocimiento a sí mismo, de la lateralidad, de habilidades coordinativas, de descubrir un poco esas incluso aptitudes, porque él hablaba de la diferenciación entre aptitud, que puede ser algo más innato, y talento, que el talento motriz sí se puede desarrollar con el entrenamiento, porque el talento motriz va a depender en gran parte de la memoria. Entonces, en esa memoria sí se puede establecer a partir del entrenamiento. De los 9 en adelante años, hablaba de la práctica a través de estímulos significativos. Estos estímulos significativos deben suscitar algún tipo de emocionalidad en el proceso de entrenamiento, en emoción vinculada a una emoción positiva, de ahí que haya que crear entornos estables de aprendizaje donde el niño pueda probar y descubrir por sí mismo. En relación a esto último, el factor emocional que acabas de comentar en relación a la habilidad motriz, ¿me podrías poner un ejemplo de enseñando tú por ejemplo, una entrada a canasta? Vamos a suponer una entrada a canasta. David Cárdenas, que él hablaba de 8 puntos que teníamos que tener en cuenta cuando queríamos enseñar cualquier tipo de habilidad. En primer lugar,
Tú debes tener en cuenta qué objetivo, a la hora de organizar una tarea, qué objetivos quieres tener. Luego, a partir de ese objetivo, plantear tareas donde el niño pueda descubrirlo por sí mismo. Por ejemplo, si tú quieres trabajar la entrada a canasta en una situación donde haya cierta incertidumbre como hay en el baloncesto, pues empezar con cierta ventaja para el ataque. Entonces, el defensor que empiece detrás. Entonces, tú ya ahí tienes cierta ventaja. A lo mejor no da con ningún tipo de respuesta ni eficaz ni eficiente. Pues ahí, si por sí mismo no has sido capaz de descubrir, tú puedes plantear alternativas. Ahí la importancia del feedback y de cómo reorientemos las tareas. Ese feedback creo que debe ser variado, no solo debe ser interrogativo. Y cuando damos ese feedback, guiar de otra forma planteando otro tipo de alternativas. Y a partir del planteamiento de alternativas y de lo que el jugador por sí mismo ha descubierto, va a ir probando qué soluciones son más eficaces, pero dentro de un contexto relativamente abierto. Es obvio. En relación a perdona que te corte, en relación a este feedback, en el concepto de fracaso, ¿tú qué concepto tienes como el concepto de fracaso? Porque últimamente está en boca de todo el mundo el hecho de que la palabra fracaso, la palabra suspenso, la palabra tal, para un niño, pues como que le marca demasiado, ¿no? Ese concepto. Entonces quería preguntarte primero tú un poco tu opinión y después yo doy un poquito también la mía en relación a esto, porque creo que también se relaciona un poquito con este feedback que le podemos dar a un crío. Sí, que los niños somos seres sociales y entonces también debemos conocer los términos en los que se maneja la sociedad a día de hoy. Por desgracia, y podríamos coincidir más o menos, yo coincido menos con la excesiva competitividad que hay a todos los niveles. Esa excesiva competitividad a lo que lleva es que el niño quiera el ya y ahora. Claro. El ya y ahora y el éxito o fracaso solo es en función de si lo que estoy aprendiendo o lo que he hecho me sirve para ganar. Y eso a todos los niveles. Y eso deriva en que cojamos demasiados atajos para llegar. Y eso es un problema que creo que es vertebral de la sociedad tal y como está construida ahora y que por desgracia el deporte no se puede abstraer. Sí que creo que en el refuerzo está una de las principales herramientas que tenemos el entrenador, el refuerzo y no caer en la incoherencia. ¿Qué quiero decir con el refuerzo? Hostia, si tú premias una decisión, aunque esa decisión, porque por lo que se ha fallado, no ha tenido esa eficiencia, pero ha sido una buena decisión, premia la decisión. Claro. De hecho, en lugar es decir, premiar el proceso en lugar de únicamente el final. ¿Cuál es el problema? Que en relación a esto concretamente del tema de cómo premiar o cómo decir las cosas, el tema es que como se está llegando a un punto de ser políticamente correcto, muchas veces tienes que decir, ostras, a ver cómo se lo voy a decir al crío, ¿sabes? Y tienes que ir con pies de plomo para cómo explicarlo. Yo creo que el problema es que se le ha dado un concepto a lo que es la palabra fracaso y vamos a centrarnos un momento en esa palabra, que yo creo que no debe ser el que tiene actualmente. Actualmente se entiende, yo creo, el fracaso como algo negativo, como algo que tenemos que eliminar, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario. Es decir, nosotros aprendemos, los seres humanos aprendemos de los errores y de hecho el fracaso tiene una parte positiva que es el hecho de tú aprender de esa forma de hacer esa técnica, en este caso, pues no ha sido la correcta o esta decisión no ha sido la correcta, me lo ha dicho el entrenador, pues entonces para la próxima tengo que tener otra concepción. ¿Qué pasa? Que yo creo que como no se le inculca o no se ha educado a la sociedad y en este caso también a los niños a ese concepto de fracaso, pues se entiende como algo negativo y cuando debería de ser todo lo contrario, debería de ser algo positivo. No, totalmente de acuerdo. El fracaso hay que entenderlo como una etapa más dentro del proceso. Sí que es verdad que hay autores como Pep Marí, un psicólogo deportivo, que habla de que el aprendizaje no es tan importante si va precedido del fracaso o no, que lo importante es el valor que nosotros le damos a ese éxito o no y lo que sirve para corregir. Es decir, que al final cuando ganas puedes cometer errores y el problema es qué lectura haces. Claro. Sí, pero vivimos en una sociedad donde solo se premia el éxito, entonces es muy complicado abstraerse de eso. Yo pienso totalmente como tú y pienso también que otro tema muy trillado es el de la competición. Es decir, se está
satanizando el uso de la competición cuando la competición es un elemento muy útil en todo proceso formativo, pero una competición bien entendida, una competición como medio de aprendizaje, no como fin. Claro, No claro. como fin, ese es el problema. Exactamente. En relación a cómo un niño, o cómo enseñamos, mejor dicho, nosotros nos enseñaron lo típico de lo básico, ¿no? De la habilidad motriz básica hasta el gesto competitivo, ¿no? En este caso. Que hay como tres fases, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esas tres fases o lo ampliarías un poco más? Siempre nos decían lo de habilidades motrices básicas, genéricas, específicas. Yo soy defensor de esa visión más sistémica del entrenamiento donde no se puede compartimentar tanto la enseñanza, sino que hay que coger elementos comunes que hay. Es decir, en etapas iniciales, si tú coges los objetivos finales que hay en fútbol y en baloncesto son iguales, es decir, en la fase de ataque, progresar con el balón, evitar que nos lo quiten y acercarme a la meta. En defensa, proteger el aro, evitar el avance del balón y robar balón. Al final, es decir, que hay que coger de esa globalidad que sin caer en la especificidad de mi deporte, pero yo no compartimento la enseñanza en, bueno, ahora habilidades básicas, luego ya que domino esto, genérica, luego específica. No, yo creo que hay que ir un poco con todo, que es la mejor forma de que se produzca un aprendizaje significativo. Nosotros tendemos a un caos organizado. Y eso es lo que decía Natalia Balaguer y Torrens, no me acuerdo el nombre, Torrens es el apellido, que hablaba de esas teorías sistémicas del entrenamiento, donde al final, si está todo interconectado, no podemos caer en aislar todo. Exactamente. Es decir, cuando un niño, con el entrenamiento, con la preparación física, es una pelea que yo tengo. Yo este año yo no estaba de preparador físico en el club. Teníamos otro preparador físico y yo siempre, hostia, decía, coño, la preparación física no se puede aislar del entrenamiento en pista realmente. Al final, cuando tú estás luchando por un rebote, estás golpeando un balón o lo que sea, también estás ejerciendo un tipo de esfuerzo. Bueno, entonces yo defiendo eso, que esté todo interconectado, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque el entrenador nos sentimos más cómodos en teorías mecanicistas. Estas teorías mecanicistas son las que ordenan las cosas mucho. Entonces, tú al clasificar las cosas es mucho más visual y mucho más fácil para el entrenador pautar el entrenamiento, etcétera, etcétera. Claro. Sí, por ejemplo, en salud, yo si quiero trabajar cualquier movimiento de cadera, también no puedo obviar otro tipo de elementos dentro de ese movimiento, aunque no sea específico de los movimientos que haga la cadera. Obviamente, porque al final está conectado todo el cuerpo. Claro. No puedes seleccionar únicamente la cadera y, venga, me duele la cadera, pues vamos a actuar sobre la cadera, vamos a trabajar masaje en la cadera, vamos a hacer solo potenciación de cadera, vamos a hacer solo activación de glúteo. No, es decir, hay otras estructuras que influyen en la cadera y, de hecho, te puede estar doliendo el cuello y a lo mejor te está provocando el dolor de cadera. Y ahí, por ejemplo, hablaba un profesor de la Universidad de Vic, hablaba del alma del entrenamiento. ¿Qué alma le dábamos al entrenamiento? Al final, explicar esto, puedes estar de acuerdo o no, pero al final muchas veces, yo el primero, hago cosas muy analíticas, donde trato de aislar todo. Entonces él hablaba del alma del entrenamiento, es decir, que el alma del entrenamiento es con lo que tú te sientes más cómodo. Claro. Y luego juegas a equilibrar. Y pasa lo mismo con los objetivos en las tareas. Si un objetivo tuyo específico puede ser la finalización a canasta, luego lo demás también hay que controlarlo de cierta forma para que se generen contextos que no se contrapongan con la realidad del juego. Claro. Es decir, al inicio, obviamente, cuando son niños, pues se va a tratar de una manera totalmente distinta. De hecho, aquí es donde yo, por ejemplo, cuando estaba en la carrera, yo no entendía el por qué decían, vale, habilidades, como lo hemos dicho, ¿no? Básicas, no me acuerdo, coordinativas y genéricas y después coordinativas, creo que recordar que era. Y digo, esto es absurdo porque un niño no va a ir haciendo una flexión de bíceps o no va a hacer solo correr, sino que va a correr y va a coger una pelota y va a lanzarla a la portería.
Entonces digo, esto es absurdo el hecho de enseñar una cosa, digamos, sola, sino que va a aprender todo un poquito en conjunto y de formas totalmente distintas, el primer lanzamiento y el segundo lanzamiento. Claro, pero eso al final también tiene graves problemas que, por desgracia, en muchas ocasiones la formación en muchos deportes no está de los entrenadores no está arreglada. Entonces, la conexión que existe entre la universidad y lo que pasa en el entrenamiento diario es casi inexistente. Sí. Entonces, claro, si en la universidad empezamos a utilizar términos totalmente desconocidos para el entrenador que luego lo tiene que aplicar, pues hostia, yo puedo entender que el entrenador diga, mira, yo esto lo he hecho siempre así y ya está. Claro. Un entrenador que encima las condiciones laborales que tiene ni son condiciones ni son laborales. Bueno, eso entrar en otras historias. Que creo que hay que llegar a un equilibrio donde la universidad lo que aporte sea mucho más útil para el entrenador, más comprensible, quiero decir, y obviamente que el entrenador también ponga en valor los aportes que parten que vienen del mundo universitario. Bueno, yo creo mucho en la ciencia. Y también dedicado, es decir, yo creo que un error actual ya no solo de INEF, sino o de Ciencia de la Actividad Física del Deporte, sino de muchas otras, es el hecho de que se tira mucho hacia un lado. Cada universidad como se tira mucho. Por ejemplo, yo creo que la nuestra, en Cádiz, se orientaba muchísimo a la docencia y se orientaba muchísimo a la investigación, pero después aspectos como la gestión deportiva y la salud, pues quedaban como para el último año y con 3, 4 asignaturas, 5 a lo sumo y Santas Pascuas. Entonces, y rozaban la superficie, ese caso. Entonces, yo creo que habría que revisar un poco ese modelo y ver de verdad si queremos trabajar de esa manera, porque claro, cada uno, pues, tú estás trabajando de entrenador, yo estoy trabajando, es decir, entrenador de un equipo, yo estoy trabajando más hacia la salud y el otro puede estar en un despacho gestionando eventos. Entonces, que los tres hayamos recibido la misma formación base, imagínate que nosotros no hemos hecho especialización ninguna, pues los tres hemos recibido la misma formación y sin embargo estamos haciendo 3 cosas totalmente distintas. No, sí que al final también es que eso creo que tiene un problema de raíz en que el profesorado universitario necesita imperiosamente publicar. Claro. Entonces, claro, es normal que de una u otra manera pues los planes de estudio en cada universidad vayan más vinculados a una rama que a otra. Claro, claro. Pero es que la verdad, desde el desconocimiento es muy fácil opinar, pero no tengo una solución. No, porque... pero no hay una solución, no sale ninguna solución porque primero no conocemos tampoco, como tú dices, el cómo funciona y segundo, que parece que es algo común. Me da la sensación de que cuando yo hablo con otros profesionales que han estudiado en otros sitios, me da la sensación de que les pasa exactamente igual, con otras especificidades y otras materias y otros objetivos, pero le pasa algo similar siempre. Entonces, pues yo creo que es un problema de base de lo que es la universidad en sí, no en sí de una universidad concreta. No. Entonces, a mí una de las cosas porque como todos sabéis, aquí tenemos un guión y yo voy siguiendo un guión que hemos preparado un poquito pegado yo, que por cierto aprovecho que nos quedan aproximadamente unos 20-25 minutos de sesión para que también tengas tú un poquito de control, Gabo. Que si queréis hacer alguna pregunta, tanto a Gabo como a mí, lo podéis hacer en cualquier momento y nosotros intentaremos contestarla desde nuestro conocimiento. Y en caso de que no, pues lo buscamos e intentamos dar una respuesta más adelante. Y hay una cosa que me gustaría que me explicase, que esto no lo controlo yo, que es el efecto Pigmalión. ¿Esto qué es lo que es? Muchas veces, a todos los niveles, nos centramos en resolver o fomentar el aprendizaje de habilidades a partir de lo que el chico o la chica hace mal. Vale. Entonces, claro, el efecto Pigmalión viene un poco a decir que veamos las potencialidades que tiene el niño también o la niña y a partir de ahí construir. Yo no soy muy fan del tema del coaching y estas frases tan manidas de si yo creo que puedo hacer esto, lo voy a lograr. Obviamente no hay que llevarlo a ese extremo, pero sí que es verdad que muchas veces caemos en el error de solo ver los aspectos negativos y no ver que haga nada bien. Y entonces eso que genera
que haya refuerzos negativos. Si hay refuerzos negativos, no va a haber un clima emocional estable en el proceso de aprendizaje, por ende el niño va a tener miedo a probar cosas, a descubrir, y por ende no se va a producir ningún tipo de aprendizaje. En cambio, si tú fomentas ese clima estable a partir de refuerzos principalmente positivos, ya el impacto emocional que suscita eso va a ser positivo. Va a generar curiosidad, atención, se van a activar esos procesos o esos mecanismos de memorización, de automatización de los recursos. Entiendo que es un poco como buscar las potencialidades o lo que hace bien el niño en relación al deporte, y desde ahí pues intentar trabajar todas aquellas cosas que hace un poco peor e intentar potenciarlas, ¿no? Un poco creo que... Claro, sí, a grosso modo sí. Vale. Es que como no me he venido claro, pues digo, pues mira, pues lo pregunto. Entonces, ahora que más o menos conocemos un poco cómo se produce, aunque en relación al cerebro me gustaría que comentases alguna cosilla más, a ver cómo se produce esa conexión o ese aprendizaje a nivel de control motor. Me gustaría que también explicases un poco cómo se produce eso a través de algún ejemplo que tú lleves a cabo en baloncesto, en este caso, que es el deporte que controlas. Al final siempre hay que tener en cuenta esas fases sensibles del aprendizaje, y nosotros, creo que en Cataluña es muy habitual, y en Cataluña es donde me abrieron un poco los ojos a intentar indagar en esa metodología constructiva, planteamos un problema donde, en función del objetivo que tengamos, ya sea un objetivo más básico o específico puramente del deporte, vamos a reclamar la atención del jugador, porque cuando hay un problema y surgen necesidades, ya el jugador, nuevas necesidades quiero decir, ya reclama su atención y empiezan esos mecanismos de búsqueda de cuál puede ser la solución. Una vez que se inicia eso, va a haber una decisión. Esa decisión o va a ser buena o va a ser o eficaz o ineficaz. Uh-huh. Y a partir de ahí potencias que se generen automatismos en el entrenamiento. ¿Cuál es el problema de la versión clásica? Que nosotros repetíamos. Cuando se repite, no hay significatividad y se repite en un entorno estable. Cuando hablas de automatización, tú lo que le estás enseñando al niño es una serie de preíndices a los que debe atender para dar una respuesta, para anticipar lo que va a pasar. Y eso en deportes abiertos es lo fundamental. Es decir, anticipar lo que va a pasar. Claro, ¿qué problema hay con la automatización también? Hostia, que la automatización hace referencia al inconsciente y a esas respuestas intuitivas. Sí. Hay un claro ejemplo que es Neymar. Se hizo un estudio con Neymar donde se le cuestionaba por qué has tomado esta decisión u otra. Pues al final él no sabe por qué ha tomado esa decisión, pero intuitivamente, por la experiencia previa, ha tomado esa decisión. Bueno, de hecho creo que es el estudio del que estás hablando, que incluso antes de que llegase al cerebro, parece ser esa información, a lo mejor del entorno, de lo que iba a hacer, ya él había ejecutado incluso la acción. Claro, y entonces esas respuestas intuitivas en deportes perceptivo-decisionales, donde en un espacio-tiempo tan reducido tienes que decidir, generalmente son inconscientes y van a venir determinadas por las experiencias previas. Claro. ¿Qué problema tiene esto? Que a veces se producen cambios a los cuales tú no estás preparado. Entonces también la conciencia es un nivel superior a la inconsciencia. Es decir, a los comportamientos intuitivos, posterior a eso está la conciencia. Por tanto, si el ser humano ha desarrollado la conciencia es porque la necesitamos. Claro. Y en baloncesto no podemos obviar eso. Claro, entonces es encontrar un poco el equilibrio entre lo que es un automatismo y lo que es lo que tú quieres hacer un poco. Claro, porque al final los automatismos en un entorno significativo se basan en ayudar al jugador a reconocer una serie de comportamientos. Esos comportamientos conllevan unas respuestas. Entonces tú, al ver si el defensor te defiende de una u otra manera, tú anticipas que de esa manera se van a generar una serie de respuestas. Entonces tú anticipas esa respuesta y esa es la clave. Pero muchas veces esas respuestas al final son diferentes a las que tú esperabas. Y ahí también tiene que actuar la conciencia. Claro.
Y eso no solo depende muchas veces decimos, mira, hemos puesto el ejemplo de Neymar y todo el mundo sabemos que Neymar es muy fuera de serie, o Messi o Xavi. Entonces decir, vale, pues esta gente es que es fuera de serie y por eso lo hace tan bien. Y yo creo que tampoco es eso, es decir, una persona que tenga talento pues tendrá una mayor facilidad, pero corrígeme si me equivoco, estas cosas se entrenan. No, sí, por supuesto. Es lo que decía antes de la diferencia entre aptitud y talento. Hay aptitudes que son innatas, pero el talento motriz va más ligado con la memoria y eso se entrena en los procesos de entrenamiento con la experiencia. Sí. Ponían un ejemplo muy claro. Al final, los jugadores, esos talentos, ¿no? Neymar, Messi, surgen en la calle, es decir, donde tienen esa experiencia espontánea, creativa, libre. Sí. Porque prueban cosas y van probando cosas. Entonces, yo soy muy defensor de una perspectiva constructivista del talento. Aunque sí que es verdad, es que luego hay casos inexplicables que ponen en cuestión todo esto. Y es lo que decía Fernando Signorini, que era el preparador físico de la selección argentina de Maradona y Messi, decía, hostia, es que al final las grandes respuestas o los grandes misterios del deporte son resueltos por los futbolistas, por los deportistas. Claro. Que muchas veces empezamos aquí a divagar y hay veces que ocurre de otra forma. Pero sí que es verdad que yo me siento mucho más cómodo con una teoría que defienda la perspectiva constructivista del talento y que no hay nada innato. Ahí es donde sí podríamos entrar a hablar sobre los procesos de selección del talento, ¿no? La detección, selección, seguimiento, cuidado del talento, porque muchas veces solo miramos el corto plazo y hay muchos niños que se quedan por el camino. Esto se nota muchísimo, quizá no tanto en deportes colectivos, porque, claro, estamos hablando a lo mejor de fútbol, de baloncesto, que son dos deportes que hay mucha participación, pero para tú llegar a ser un grande, pues, como tú dices, ¿no? Se desecha mucho lastre o se desecha mucho que no sirve, por así decirlo, para lo que es el alto rendimiento o el deporte de primer nivel. Pero, por ejemplo, en deportes individuales tipo natación, atletismo, pues ahí a mí me da la sensación de que como que sí se ve, ¿no? Esa sensación de que este es innato y este no es innato. Pero claro, una persona que no sé, que tenga un talento innato, que no lo trabaje, sí, va a llegar muy lejos en deporte base, pero quizás si no lo trabaja, no va a llegar lejos cuando esté en primer nivel, porque no va a saber cómo actuar ante por ejemplo, me meto en natación, ante un nadador que le ataque desde el primer momento, o que no va a saber soportar la presión de estar en un campeonato de España, o X. Entonces yo creo que esto también influye muchísimo. No, el factor psicológico es un elemento que en los procesos de entrenamiento se tiene muy poco en cuenta, es decir, se planifica a nivel técnico, a nivel táctico, estratégico, físico, todo, pero a nivel psicológico, emocional, la comunicación del entrenador, no planificamos nada y no le damos valor. Y creo que eso a todos los niveles es fundamental. Pues sí. Y en salud, que tuve la suerte de hacer práctica en un centro de salud en Cádiz, también es un elemento básico, que al final tratamos con personas. Claro, de hecho esto, creo que lo estuvimos hablando un poco con Chema en relación a, que creo que está en la sala actualmente, que estuvimos hablando de cómo el dolor afecta muchísimo desde un punto de vista más de, no solo desde lo que es la lesión en sí, sino que hay pues mucho en relación a lo que es el cerebro, mucho en relación a lo que le ha pasado en el día a día, o el mero hecho de una competición pues que tiene la presión de que le van a quitar el puesto de titular, por ejemplo. Pues dices, hostia, pues ahí pues puede ocurrir que falle, quizá que no llegue a una lesión, pero sí que en este caso pues que falle al ejecutar un tiro que lo ha repetido y lo ha adquirido y lo ha automatizado durante 1000 sesiones en entrenamiento, pero llegado ese momento, pues dices, ostras, se le ha ido a Cuenca el balón. Es que al final, un problema con el que tenemos que lidiar de forma constante es con los falsos mitos, a todos los niveles. Sí. Ahora que estamos confinados, yo hacía mucho tiempo no pasaba tiempo en casa, hostia, mi padre es una persona activa, pero él, sin tener ni pajolera idea, más allá de la experiencia personal o los falsos mitos que se decían, no tiene ni idea de hacer ejercicio, pero él
hace lo que siempre se ha hecho y difícilmente confía en que se pueda hacer de otra forma. Claro. Entonces, el problema en todo esto es saber lidiar entre el corto plazo y el largo plazo, porque si si enseñamos estrategias o habilidades que solo van a producir efectos a largo plazo, va a ser muy difícil cambiar esos hábitos. Sí. Hay que equilibrar entre el corto plazo, que él vea que lo que decimos sirve ahora, con el largo plazo. Claro, es equilibrar entre lo que quiere el niño, la niña, el adulto, el jugador, y lo que realmente necesita. Y en este caso aquí, yo creo que este ejemplo es además brutal porque el tema del corto y largo plazo, porque claro, un niño cuando está haciendo ejercicio y digamos que le metemos dentro de lo que es el ámbito competitivo, a lo mejor o escolar, de deporte escolar a nivel competitivo, pues dice, claro, el niño va a venir a divertirse, lo que quiere es pasárselo bien, quiere meter canastas o meter goles y pasárselo bien con sus compañeros y ya está, pero a lo mejor el entrenador lo que está intentando es pues enseñarle una baja habilidad de motrices, que estén bien físicamente, que se lo pasen bien, obviamente, pero que hay mucho más allá y que los niños no se dan cuenta, obviamente, pero que también hay que tenerlo en cuenta. Esto es un debate que he tenido siempre a todos los niveles. Por ejemplo, este año en baloncesto profesional, hablando con el primer entrenador, siempre decía, coño, es que al jugador hay que darle lo que él espera de nosotros. Criticábamos muchas veces a algunos entrenadores de formación del club que solo preguntaban al jugador, buscando que él llegase a la respuesta. Yo soy muy defensor de eso. Entonces siempre discutíamos que, coño, hay que equilibrar entre qué quiere el jugador, qué quiere de ti y lo que tú sabes que él necesita. Claro. Y lo que tú sabes que él necesita. Porque, como hemos dicho antes, el factor psicológico es fundamental. Y si tú no logras la atención del jugador, lo tienes perdido. En deportes de equipo... Como ayudarle a que llegue a la conclusión. Claro. Ponerle pistitas o hormiguitas en el camino. En deportes de equipo, la atención es el coeficiente intelectual de los jugadores. Es decir, tener la capacidad de mantener la atención y, sobre todo, saber dónde mantenerla es fundamental. Sí. Entonces, debemos crear eso en el entrenamiento y en todo momento. Es obvio que en función del contexto esto cambia, en función de qué rama de actividad física, en qué rama estamos, pues hay que tener unas prioridades u otras. Sí. Pero falta análisis muchas veces. Y a la hora de, por ejemplo, un deportista, imagínate, y ya vamos a poner ya un par de ejemplos concretos a espera de que, en caso de que haya alguna pregunta, porque ya nos quedan unos 10 minutitos, te voy a poner un planteamiento concreto y me explicas un poco cómo lo trabajarías para intentar modificarlo si se puede. Un deportista tiene un patrón de lanzamiento a canasta que puede ser, no en ese momento, pero sí a la larga, puede ser lesivo, pero él se encuentra cómodo realizando ese patrón motor y mete canastas, pero sabemos que a largo plazo puede haber lesiones. ¿Cómo le haríamos, digamos, ese cambio, intentar cambiarle el patrón motor para que no se lesione a largo plazo? Porque al final también estamos jugando por la salud de los niños, adolescentes o lo que sea, o incluso adultos, en cierto sentido. Y si tú lo cambiarías en este caso. Claro, lo fundamental es analizar la realidad de cada deporte, porque no es lo mismo en deportes como la natación o gimnasia acrobática X, supongo que el tema de la repetición es muy elevado y entonces un mal gesto, aparte de perder tiempo, sí puede derivar en problemas posteriores. En baloncesto creo o defiendo que va a depender del gesto. Sí. Hay personas que biomecánicamente, si tú ves cómo tiraba la bomba Navarro, no sigue ningún tipo de patrón ideal de lanzamiento, pero al final se convirtió en el mejor tirador de Europa. ¿Es un gesto que va a poner en riesgo el hombro, la cadera y demás? Yo, por desgracia, sí tuve un problema derivado de eso, de un niño que no sabía caer o el aterrizaje no sabía hacerlo y a la larga de no darle importancia, no sé hasta qué punto fue únicamente por eso, pero hostia, el chaval pues se fracturó en un aterrizaje, se fracturó la tibia y el peroné. Creo que hay que valorar qué articulaciones eran las que se verían afectadas o no y
ahí entra, para mí, es muy importante no solo el feedback que nosotros le podemos dar, porque muchas veces el jugador no nos cree lo que le decimos, nos suena chino porque utilizamos un lenguaje muy poco cercano a ellos. En lo que sí creo es en el uso del vídeo, porque el vídeo es lo que nos engaña. Sí, el vídeo de hecho yo lo he usado muchísimo. En salud lo utilizamos muchísimo y la gente se queda flipada de lo que hace. Para mí el vídeo no engaña, pero en todos los momentos. Tú sabes cómo bailaba yo y demás, fatal. O en asignaturas como gimnasia acrobática, pero cuando te grabas, te empiezas a ver y empiezas a saber qué focos debes atender para corregir esos errores. Claro. Mi pregunta iba sobre todo por esto. ¿El problema cuál es? Sí. Que a lo mejor si tú cambias eso, en el corto plazo, el niño va a haber reducido ese rendimiento. A eso iba. ¿Y cuál es y en qué entramos ahí? En si el entrenador va a reforzar positivamente o negativamente ese tipo de cosas. Por ejemplo, si por corregirle cómo tira se lleva un tiempo que cada tiro es una piedra y tú lo refuerzas negativamente de no deberías haber tirado, no sé qué, en vez de reforzar la buena decisión de haber tirado, pues el niño volverá a su hábito anterior. Claro, porque entonces, el otro se encontraba cómodo y metía más grasa. Creo que todo debe estar conectado. Y lo más importante, aparte de que no haya recetas mágicas, es que no caigamos en la incoherencia. Si nosotros le estamos dando mucha importancia a cambiar según qué cosa, nuestro discurso no se debe descentrar de eso. Claro. Claro, al final, yo me refería sobre todo he puesto este ejemplo porque el lunes pasado, este lunes no, el anterior, estuvimos hablando con Alberto Gallego y nos puso en contexto de una lesión de un chico, que en este caso pues era una luxación de hombro provocada por un movimiento repetitivo de un nadador, que tenía una técnica que atacaba mucho el agua y claro, pues parece ser de que esto, junto con posiblemente otros factores, pues provocó una primera luxación y posiblemente después pues otras recaídas. Entonces pues era un poco para saber si esto también ocurría. Claro, pero luego hay estilos en natación, por ejemplo el estilo mariposa. Yo tengo amigos que, hostia, tú les ves andar y piensas, no sabes hasta qué punto se debería haber modificado de alguna forma la técnica o no. Bueno, de hecho, es que nosotros, por ejemplo, los nadadores siempre lo decimos, nosotros corremos como patos, porque no sabemos... Claro, y entonces, hostia, ahí que lo corriges o no, que es que en natación claro. Menos de medio segundo te destroza la posibilidad de ir a un campeonato de España, de optar a una beca que vas a necesitar porque tus padres no se pueden permitir pagarte unos estudios o un entrenamiento o lo que sea. Claro, claro. Pero es que esto es muy, muy complicado. Sí que es verdad. Es complicado. Alberto Grau, profesor que tuvimos, siempre me decía, tío, es que tienes que dormir más, no sé, yo sigo sin dormir casi, no duermo mucho, y claro, al final el cuerpo se adapta, pero eso tiene unas consecuencias a largo plazo. Claro. Y en todo pasa lo mismo. Todo pasa lo mismo. De hecho, este hombre, el Alberto Grau, es un crack, este hombre. La verdad es que para mí fue uno de los mejores profesores de la carrera, en relación a cómo explicaba que hizo divertido unas clases complicadas como era el tema de las habilidades motrices, que realmente a mí me costaba, ¿sabes? Porque realmente yo no me iba a centrar en esto, yo tenía claro dónde quería ir y claro, pues cuando tienes una asignatura que no te motiva, pues complicado. Pero él las hacía muy, muy interesantes. Yo por mi parte no tengo ninguna pregunta más. No sé si tú quieres comentar alguna cosilla más, porque has comentado, por ejemplo, el tema de la neurociencia y de cómo aprende un poco alrededor de la neurociencia en alguna habilidad motriz. Si quieres comentar algo en relación a esto, que yo creo que puede ser muy interesante, pues podemos cerrar con esto si quieres. Vale, pues voy a poner un ejemplo que creo que es muy significativo, quizás lejos de los deportes, pero que creo que es fácilmente comprensible. Se establecen ciertos niveles en el proceso de aprendizaje de cualquier habilidad, un primer nivel donde ni siquiera tú sabes que no sabes, porque desconoces esa necesidad que vas a tener. Luego hay un siguiente nivel que es
eres consciente, una incompetencia consciente, es decir, tú sabes que no sabes. Y el ejemplo de cuando empiezas a conducir, sabes que no sabes, por medio de la práctica llegas a una competencia consciente, es decir, ya sabes cambiar la marcha en el coche, pero necesitas estar pendiente de ahora piso el embrague, ahora cambio las marchas, entonces eres competente pero consciente. Sí. Necesitas todavía de esos mecanismos de la conciencia. Y el siguiente nivel es competente inconsciente, es decir, tú ya no necesitas estar pendiente del cambio de marcha, ya te sale de forma intuitiva por el contexto. Sí. El contexto ahí, ¿cuál es? Pues que empiezas a oír el motor, ¿no? Pues, haciendo un ejemplo que creo es muy representativo. Y ya ese es el paso previo a la automatización de la que hablábamos antes, ¿no? Y a esos mecanismos intuitivos. Creo que esa clasificación, que se la vi por primera vez a Iván Rivilla, que es un entrenador un investigador de la Universidad de la Universidad de La Rioja, me parece. No es suya la clasificación, pero se la vi a él la primera vez. Hostia, pues me parece muy importante que conozcamos esos estadios en el proceso de aprendizaje de unas habilidades. Yo creo que, de hecho, el siguiente nivel, en base a esa clasificación que tocabas de hacer, es el hecho de ir sin quererlo automáticamente a la universidad a las 8 de la mañana porque te has despertado a esa hora. Sin quererlo. No, probablemente, eso sí. No, fuera bromas, yo he ido sin quererlo, que iba a una competición que era en Jerez y me he ido a la universidad porque eran las 8 de la mañana. No, al final es que funcionamos así y hay ejemplos en todos los ámbitos. Sí. Romper la monotonía, dar variedad al entrenamiento, creo que también son conceptos los que sería interesante debatir. Y el factor psicológico emocional en la faena que vosotros hacéis en el tema de la salud es fundamental. Es mortal, es decir, yo muchas veces somos más psicólogos que entrenadores. Porque tienen muchas veces, a vosotros, hay un ejemplo muy chulo que a mí cuando me van a llamar no me llaman para una boda, me llaman para un entierro, ¿no? Es decir, que cuando van personas mayores a un centro de salud es porque tienen problemas de dolor en la cadera, de dolor. Entonces, claro, tienes que lidiar con todo eso. Claro, no te va a llegar, te llega muy poca gente que esté en perfecto estado. Sí. En relación a esto, es cierto que es complicado que te venga una persona que no tenga absolutamente nada y que simplemente se quiera poner en forma. Es complicado, la verdad. Mira, ahora Instagram parece que nos dice cuánto nos falta. Faltan 2 minutos para que se cierre. Fíjate tú. Mira, pues me parece de fábula. Pues nada, simplemente con estos 2 minutos que nos quedan, pues me gustaría darte las gracias por estar en este espacio aquí en Evolve para futuras, porque yo creo que esta es simplemente hemos rozado la superficie, porque yo creo que de esto se puede hacer 1001 sesiones en relación a aspectos muy concretos. Por ejemplo, este último de la neurociencia me parecería una chulada hacer una ponencia en relación a esto. Y simplemente esto, darte las gracias, Gabriel, y por favor seguirles en redes sociales porque el contenido que sube es de mucha calidad. Bueno, muchísimas gracias a ti, macho, por la invitación. Un placer siempre debatir de actividad física y ejercicio. Y nada, espero que vuelvas a Suecia pronto. Yo también lo espero. Veremos a ver cómo se concreta todo. Venga, un saludo. Y un saludo a todos los que estáis por aquí, que muchos... Un abrazo. Aquí está Miguel Ángel, está Chema también por ahí, he visto a Rafa, a Cristóbal. Así que nada, pues muchas gracias. Un abrazo, tío. Un abrazo.